Sean todos y todas bienvenidos a nuestro primer módulo del tercer semestre de la Universidad Abierta de la Tercera Edad, la UNI3 aquí en Colombia. A todos los suscriptores de la UNI3 los invitamos a que se suscriban a nuestra Academia Vital Salud en tus Manos. Este es el enlace de nuestro canal. Búsquenlo en YouTube. Suscríbanse y disfruten de muchas otras clases, de muchas otras aulas taller que serán de mucho interés para toda la familia. Este primer módulo va a tratar de uno de los temas fundamentales en nuestra salud, la bacteria Akkermansia mucinífera y su protagonismo en la salud intestinal y en el equilibrio hormonal. Así que bienvenidos y bienvenidas. Uno de los fundamentos que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de nuestros semestres, de nuestras clases, es uno de los fundamentos de la biología funcional. Pues resulta que el alto consumo de lácteos, leche, queso, yogur, kumis, más los carbohidratos, que componen alrededor de más de un 70% de nuestro desayuno, de nuestro almuerzo, de nuestra cena diaria, como harinas, pastas, almidones, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, granos o azúcares, nos están produciendo a nivel intestinal un cambio en el pH. Ese pH se torna muy ácido, pero resulta que la acidez de ese pH hace que crezca una microbiota bacteriana acidófila, que le gusta vivir en este ambiente ácido a nivel intestinal. Al pasar ya los alimentos por el estómago, todos se acidifican, porque el estómago, ya sabemos, tiene un pH promedio de 1.5 con el mayor contenido de ácido clorhídrico. Y muchos de esos alimentos siguen ácidos a nivel del duodeno y del intestino delgado y del intestino grueso. Y es uno de los argumentos más importantes para entender y comprender qué significa la disbiosis. Porque este pH facilita el crecimiento de una microbiota demasiado ácida, demasiado acidófila, que se alimenta precisamente de lácteos y carbohidratos. Pero esta microbiota también está compitiendo con otra microbiota que es saludable y que se alimenta de proteína y de grasa animal. Así que miren lo importante de saber nutrirnos de manera inteligente. Por eso nosotros, a lo largo de nuestro sistema de nutrición llamado Vital Salud en tus Manos, les enseñamos a suspender totalmente los lácteos, a disminuir a menos de 30 gramos diarios los carbohidratos y a propiciar el crecimiento de una microbiota no ácida, sino alcalina a nivel intestinal. Qué importante es saber este argumento, más que una teoría, más que una hipótesis, ya ha sido probado en muchos pacientes, en muchos estudiantes, en muchísimas personas que ya están practicando este sistema de nutrición y este sistema de hidratación. Todo esto produce una inflamación sistémica a nivel de intestinos. Es uno de los argumentos más importantes que hoy se están estudiando ya en biología funcional y en medicina funcional. Muchos especialistas, muchos médicos, muchos nutricionistas, muchos biólogos, muchos estudiosos de estos temas que son tan apasionantes como la nutrición y la salud humana, pues están enfocando su mirada hacia la microbiota intestinal. Nuestro tubo digestivo tiene aproximadamente desde la boca hasta terminar en el ano 9 metros de longitud. De la boca hasta el estómago, lo que comprende el esófago, son más o menos 25 centímetros. Ya al pasar del estómago al intestino delgado por el duodeno
ya se encuentra el bolo alimenticio en el que sufre una serie de transformaciones bioquímicas por causa de las enzimas estomacales, como las enzimas y las sales que tiene el hígado, como las enzimas que tiene el páncreas. Y aquí ya se da toda una absorción de nuestros nutrientes de lo que nosotros estamos comiendo. Pero resulta que hoy hay un concepto más avanzado basado precisamente en estas investigaciones que hoy lo vamos a ver. Así que esta inflamación sistémica, como hoy se llama, está causando una serie de enfermedades y de síntomas en el organismo. Aquí nosotros lo podemos ver un poco más en detalle. Esta es la comparación de un intestino, de las células del intestino delgado eubiótico. Eubiótico quiere decir equilibrado. Quiere decir que todos los microorganismos que están viviendo aquí en esta mucosa, hoy vamos a hablar un poco más de este tema. Es muy apasionante realmente lo que están haciendo las bacterias en equilibrio, en eubiosis a nivel intestinal. ¿De qué se alimentan estas bacterias? Se alimentan precisamente de proteína y grasa animal, más los probióticos naturales que ya vamos a ver en el desarrollo de nuestra clase. ¿Por qué son tan importantes? Porque si nosotros disminuimos lácteos y carbohidratos y comemos mucha más proteína y grasa animal, vamos a tener una microbiota equilibrada, una mucosa saludable, una microbiota con un pH alcalino. El pH se convierte como en el clima a nivel intestinal. Es como cuando estuviera el pH alcalino, toda nuestra microbiota, todos nuestros intestinos, nuestro metabolismo, nuestra fisiología funcionara de manera muy saludable. Es como si hubiera un buen clima a nivel intestinal. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra alimentación y comemos lácteos y carbohidratos, todo cambia. Esta mucosa se inflama. Veamos la diferencia entre estos dos fotografías de estos dos tejidos. Estos son los enterocitos a nivel intestinal. Cómo están inflamados. Cómo se afecta también esta mucosa intestinal y cómo cambia el pH a un pH muy ácido. Este desequilibrio precisamente de esta microbiota produce una inflamación sistémica. Esta microbiota acidófila compite con la microbiota alcalina, indudablemente. Siempre hay una competencia, como en todo ecosistema, hay una competencia entre microorganismos malos, por decirlo de alguna manera, y microorganismos saludables. Entre microorganismos que nos enferman y microorganismos que nos dan salud, que les gusta vivir en un pH alcalino. En cambio, en contraposición, microorganismos inflamatorios y microorganismos que nos enferman, que producen una inflamación sistémica y que desarrollan ya en todo el organismo una serie de síntomas y de enfermedades. Entre otras cosas, afectan continuamente nuestro sistema inmunológico. Por eso el sistema inmunológico mantiene inmunodeprimido y crónico, porque es que el desequilibrio es lento, pero es progresivo. A veces no lo notamos, pero nos vamos como acostumbrando a esos síntomas de dispepsia, esos síntomas de gases, de distensión abdominal, de diarreas, de estreñimiento, de malestar intestinal. Y eso no es normal. Miren hasta dónde llega la inflamación sistémica que nace precisamente de los alimentos que nosotros estamos comiendo. ¿Hasta dónde llega? Pues llega a causar toda esta serie de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome metabólico, ya más conocido. Todas las enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso y obesidad. Enfermedades autoinmunes y alteraciones endocrinas, en este caso,
aunque también tiene que ver con estos otros grupos de enfermedades que están aquí. Pero hoy en nuestra clase vamos como a desarrollar y enfocarnos un poquito más en este tema. Resulta que la mujer después de los 45, 50 años o después de los 50 años, cuando entra en su periodo de menopausia, sufre una pérdida de estrógenos considerable. Y esta pérdida de estrógenos, para todas nuestras estudiantes de la UNI3, pues causa una serie de desequilibrios a nivel de microbiota intestinal. Este concepto ya es mucho más avanzado porque vemos cómo las hormonas también intervienen en el equilibrio de nuestra microbiota, sobre todo en las mujeres, por este periodo natural que sufren en su organismo y simplemente porque sus ovarios ya no producen estrógenos. ¿Quién es la protagonista de toda esta clase? Solo vamos a hablar hoy de una bacteria. Nosotros tenemos más de 1000 especies de bacterias, de microorganismos en nuestros intestinos. Tenemos más bacterias que células. Aproximadamente por cada célula que tenemos alrededor de 10 microorganismos o bacterias. Somos más bacterias que células, entre otras cosas. Y entre todos estos microorganismos, de los cuales depende nuestra salud, se ha investigado ya muchísimo sobre la Akkermansia mucilífera. Fue identificada por el microbiólogo alemán Anton Ackermann y por eso deriva su nombre Akkermansia en el año 2004. Estas son las características de la bacteria gram negativa. No móvil, es una anaerobia estricta, lo que quiere decir que vive en un ambiente sin presencia de oxígeno. Es mucolítica, coloniza la mucosa gastrointestinal y renueva la capa de mucina, la capa de moco que recubre el epitelio del intestino. Este es parte de un enterocito, de la parte terminal de un enterocito. Esto que ustedes miran aquí es la mucosa, es la capa de mucina y esta es una de nuestras bacterias preferidas llamada Akkermansia mucilífera. Miremos qué tan importante es esta bacteria primero pues por el tema que estamos tratando con nuestros adultos mayores, en la pérdida de estrógenos de la mujer, porque esta bacteria se disminuye cuando la mujer pierde estrógeno. Este es uno de los estudios sobre la Akkermansia. Aquí les dejo la referencia para que los que quieran investigar un poco más encuentren la fuente. El estudio se centró en la modulación de la respuesta inmunitaria, la tolerancia y la proliferación de las mucosas en ratones colonizados por el degradador de mucina Akkermansia musculata. ¿A qué nos llevan estas investigaciones? A entender la importancia de esta bacteria. Ellas degradan la mucina. La mucina es una glicoproteína formada por azúcares y proteínas, por eso se llama glicoproteína. Terminan formando este moco aquí, que es una especie de gel viscoelástico que recubre todas las mucosas internas de nuestro organismo. El intestino, los pulmones, la boca, incluso hasta el cerebro. Miren de importante la labor y la función que hace esta mucina, esta glicoproteína y este moco que se forma alrededor de nuestras células epiteliales que hacen parte del endotelio interno de nuestras mucosas, porque son el mecanismo de defensa. Este moco que se forma aquí, este gel,
termina siendo un sistema de defensa, pero aquí se desarrolla toda una simbiosis, toda una relación con esta bacteria que ayuda precisamente a proteger, a hacer una barrera intestinal, a no permitir que otras sustancias, que otros microorganismos, que incluso parásitos, metales, radicales libres, tóxicos, toxinas, penetren hacia los enterocitos, atraviesen la barrera intestinal y lleguen a nuestro sistema sanguíneo para enfermarnos. Este moco pues protege y lubrica, como ya lo dijimos. Es una barrera contra todos estos microbios patógenos extraños y también retiene inmunoglobulinas y agente microbiano. La Akkermansia mucinifera denueva la capa de moco, esta capa que ya la vimos. ¿Qué hace la bacteria? Ella secreta más de 61 enzimas, imagínense, y como estos microorganismos son prácticamente unos laboratorios bioquímicos a nivel intestinal, producir tanta variedad y tanta cantidad de enzimas para degradar este moco. Degradan este moco de mucina, pero al mismo tiempo cualquiera pensaría, bueno, si lo degradan, le quitan la protección. Hagan de cuenta que es como estar nosotros podando el césped de un prado. Si dejamos que crezca demasiado la hierba, pues van a llegar muchísimos otros agentes patógenos o microorganismos que van a desequilibrar, que van a traer virus, bacterias, hongos y que van a causar enfermedades. Por eso es necesario estar podando esta capa de mucina, este mocos. Y esa labor la hace la bacteria, Akkermansia. Ella se alimenta y va degradando con sus enzimas este moco que está protegiendo a los enterocitos, a nuestro revestimiento intestinal y a nuestras mucosas internas. Pues resulta que al mismo tiempo de que degrada, también estimula las células cebadas. Son células inmunitarias que tienen la función de responder a respuestas inflamatorias y alérgicas. Por eso ellas pueden llegar a producir niveles de histamina para dar esas respuestas de inflamación, para que el organismo alerte ante un patógeno o microorganismo que quiera atacar el organismo. Precisamente las estimula ella para la producción de más mucina. O sea, al mismo tiempo que la degrada, ella también produce, estimulando a las células inmunitarias para que ellas a su vez estimulen la producción de más mucina. Así que es muy importante entender esta relación que existe entre estas bacterias tan pequeñitas, tan funcionales y tan saludables para nuestro organismo. Ellas viven en simbiosis con el colonocito. Este es el colonocito. Es una célula del colon. Son responsables de la integridad del epitelio por la producción de oligosacáridos y aminoácidos y ácidos grasos de cadena corta como acetato, propionato y butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta nutren las células intestinales, son salud para nuestro metabolismo, para nuestro sistema inmunológico y para facilitar la comunicación entre el intestino y el cerebro. Pero además, ellas son inmunomoduladoras. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que le enseñan a nuestro organismo a identificar patógenos, sustancias extrañas que entran, de hecho, ya con muchos de los alimentos que comemos. Ellas son capaces de identificar cuáles pueden enfermar nuestro organismo y cuáles no.
a las que enferman nuestro organismo, pues obviamente no les permiten la entrada, le enseñan a nuestro sistema inmunológico que deben atacarlo. Y si llegan a atravesar la barrera intestinal, pues simplemente van a ser identificadas por nuestro sistema inmunológico interno, ya a nivel sanguíneo, como los glóbulos blancos, como los macrófagos. Y qué importante lo que hacen estas bacterias. Hasta ahora pues se están estudiando estas funciones, pero ya entender que una bacteria tiene tantas funciones y es tan importante en nuestra salud, ya nos lleva a nosotros a pensar que debemos cuidarlas, deberíamos saberlas alimentar a ellas mismas, deberíamos saberlas nutrir y deberíamos saberlas multiplicar, porque en tanto la quermancia se multiplique, en nuestros intestinos vamos a tener mayor salud en todos nuestros órganos. Ella también se encarga de desechar microorganismos patógenos, como ya lo dijimos, evitar esa endotoxemia interna, porque claro, si pasan este tipo de patógenos eh, por nuestra barrera intestinal, pues nos van a producir toxinas y nos van a intoxicar internamente nuestros intestinos y fortalecen indudablemente la barrera intestinal, evitando que esta barrera intestinal sea permeada. Miren cómo se mira internamente los colonocitos. Es todo un ecosistema del cual se deriva nuestra salud. Esta es una imagen de la Akkermansia mucinifera. Es una bacteria ovalada gram negativa, como ya lo dijimos, que infortunadamente se disminuye en la época de la menopausia. ¿Qué produce cuando se disminuye en la menopausia? La reducción de la Akkermansia hace que se incrementen otras bacterias que son inflamatorias, porque así como ella también puede colonizar los enterocitos, puede colonizar los colonocitos, pues está en competencia con otras bacterias que son acidófilas, como ya lo dijimos, que provienen de carbohidratos y lácteos y que nos inflaman. Entonces, esto es todo un ecosistema en el que los microorganismos también luchan y batallan por espacio, por alimento y por sobrevivir, porque curiosamente sean inflamatorios o sean saludables, todos los microorganismos luchan por vivir y todos dan a su manera la batalla, generan, por ejemplo, las bacterias que son inflamatorias generan toxinas que pueden envenenar o que pueden eliminar a las bacterias saludables, ¿sí? Y lo mismo hacen las bacterias que son saludables como la Akkermansia mucilífera y muchas otras que derivan pues del consumo de proteína y grasa animal, que también se defienden atacando a estas bacterias y colonizando estos espacios intestinales que son tan competidos. Y asimismo, como se incrementan las bacterias inflamatorias, también se reducen las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, como el propionato, como el acetato, como ya lo dijimos, que se convierten en alimento para nuestras bacterias saludables. Y es aquí donde nosotros causamos una disbiosis intestinal. Es el desequilibrio de nuestra microbiota. Tenemos que tener muchísimo más microbiota alcalinófila, como la Akkermansia mucinifera, y muchísimo menos microbiota inflamatoria, como todas las que se alimentan de lácteos y carbohidratos, que son acidófilas y que terminan causando todas esas enfermedades que ya vemos. Pero también en la menopausia, otro de los síntomas que sufren las mujeres
son las dislipidemias. Es el incremento, por ejemplo, de triglicéridos o de colesterol en sangre. Se incrementa de manera considerable los triglicéridos, por ejemplo, causado precisamente, eh, ¿quién iba a hace más de 20, 30 años a pensar que una bacteria pueda causar estas disfunciones metabólicas a nivel de todo el organismo? Que se incrementen los niveles de triglicéridos, por ejemplo, por la pérdida de Akkermansia, por la pérdida de estrógenos en las mujeres en esta edad tan delicada. Hay también resistencia a la insulina por la pérdida de Akkermansia. Se producen, como ustedes lo miran en las imágenes, estas manchas oscuras en el cuello, por ejemplo, ¿sí? O estos sobrecrecimientos de piel son evidencia de que se ha desarrollado una resistencia a la insulina precisamente por la pérdida de estrógenos y por la pérdida de una flora microbiana rica en Akkermansia, como ya lo vimos acá. También hay riesgo metabólico, un riesgo más alto para las mujeres que están en esta etapa. Y nos lleva también a permeabilidad intestinal. Estas endotoxemias, el exceso ya de toxinas que pueden atravesar la barrera intestinal, bacterias, virus, hongos, parásitos inflamatorios, pueden atravesar la barrera. El consumo de gluten, que muy presente en muchos granos, el consumo de caseína presente en los lácteos. Muchos de los carbohidratos producen mayor cantidad de sonulina. La sonulina afecta la permeabilidad, la unión de los enterocitos en el intestino delgado y obviamente produce permeabilidad intestinal y hace que todos estos microorganismos patógenos puedan atravesar la barrera, lleguen a la vena porta, vayan directamente al hígado. El hígado de alguna manera trata de filtrar, pero es tan continua y tan intensa la endotoxemia que definitivamente el hígado llega a un punto en que ya no puede controlar esa, esa gran cantidad de toxinas que están entrando al organismo, de virus, bacterias, parásitos, incluso eh, fármacos, ¿sí? Y comienza a enviar por riego sanguíneo a todo el organismo todos estos, todas estas toxinas pues que nos terminan enfermando. ¿Cuál es la solución? Ya estamos identificando nosotros la importancia de la Akkermansia. Mire todo lo que puede producir por la pérdida de estrógenos en una mujer, pero también en cualquier persona que tenga un desbalance de Akkermansia, ¿sí? Todos estos efectos también los producen en cualquier persona que tenga bajos niveles de Akkermansia. ¿Y cuál es la solución? La solución es reequilibrar nuestra microbiota, entender que estos microorganismos son una asociación, que es la simbiosis, es una asociación de diferentes especies para convivir juntos, ¿sí? Nosotros debemos saber convivir con nuestros microorganismos, debemos conocerlos si queremos estar saludables. Debemos aprender a nutrirlos, a cuidarlos, a protegerlos, porque ellos a su vez se alimentan de los alimentos como con los que nosotros estamos consumiendo. Los que son saludables, proteínas y grasas animales, se alimentan de ellos precisamente también para protegernos a nosotros. No solo en una barrera inmunológica, sino también para producir vitaminas, para producir también
una serie de productos bioquímicos que nuestro organismo necesita para estar saludable. Esa es la idea central y principal de esta aula taller. Entender que nosotros dependemos de las bacterias, de los microorganismos, como la Akkermansia mucinífera, para estar saludables. Entonces, si nosotros la cuidamos, vamos a ver el cambio en nuestra salud. ¿Qué es salud para nosotros? Es nutrirnos con inteligencia. Realmente no somos, hoy en el siglo XXI, lo que menos somos es inteligentes para comer. No comemos de manera inteligente. Comemos por comer, comemos por horarios, comemos por gustos, pero no estamos comiendo por salud. Nuestra vida es convivencia en armonía. Miren que los seres vivos, estos microorganismos que viven en simbiosis con nosotros, en nuestro tracto gastrointestinal y en muchas partes de nuestro organismo, pero más del 90% está en los intestinos, ellos saben vivir con nosotros. Ellos saben convivir con nosotros. Nosotros no lo sabemos. Y precisamente el objetivo de esta clase es este: aprender a entenderlos, aprender a comprender cómo funcionan estos microorganismos a nivel intestinal, cómo deberíamos nutrirnos. Nos nutrimos para nutrirlos a ellos, para que ellos a su vez nos nutran a nosotros y nos cuiden. El 70% de nuestra salud, no en vano, está a nivel intestinal. ¿Cuáles son de los alimentos que nosotros hemos recomendado a lo largo de nuestras clases que ustedes consuman, que tienen buena cantidad de butirato y de algunos ácidos grasos de cadena corta para poder alimentar estas bacterias saludables como la Akkermansia? Pues es la mantequilla clarificada. Es, entre otras cosas, el único producto que nosotros utilizamos de la leche de vaca o de algún otro mamífero, pero le quitamos la proteína, que es la caseína. Más del 80% de la leche contiene caseínas. Se la quitamos con un proceso de clarificación, ya se lo hemos enseñado a ustedes. Los que no lo han visto pueden revisar nuestras clases. Están desde el primer semestre en la Uni 3 y también están en nuestro canal Academia Vital Salud en tus manos. Así que un tinto, un chocolate, una aromática, un café con mantequilla clarificada será uno de los suplementos básicos para nutrir nuestras bacterias y cuidarlas. Miren tan sencilla esta recomendación, pero tan saludable a la vez. Este sistema inmune de mucosas, estas mucosas de las que nosotros hemos venido hablando, no solo están a nivel intestinal, están en todos estos sistemas internos de mucosas, como en la vejiga, como en los pulmones, como en el tracto respiratorio y también en el cerebro. Se comunican, todas ellas se comunican internamente. Y es un sistema inmune que está en una comunicación continua. Eso no lo sabíamos hace unas 2 décadas, hoy se lo está investigando y se lo sabe, se conocen, cómo estas mucosas están formando un sistema inmune común en el que todas ellas están alertas porque estas barreras de mucosas ya sabemos que tienen una función de defensa en nuestro organismo. Entonces, están comunicadas, ¿sí? Ellas tienen un lenguaje de comunicación interno. Cuando algún microorganismo patógeno atraviesa la mucosa intestinal, las otras mucosas ya saben que un microorganismo extraño atravesó el organismo. Lo mismo si entra por los pulmones, ¿sí? Puede ser un virus, puede ser una bacteria que entre por vía respiratoria. Igual el organismo se alerta. Y esta alerta pues pone todo el sistema inmunológico
preparado, listo para atacar los microorganismos, los patógenos que están entrando al organismo. Todas las barreras a nivel inmunitario se comuniquen. ¿Qué les parece? Un concepto muy bonito que poco a poco ya lo vamos nosotros apropiando y lo vamos entendiendo para saber proteger nuestra salud, nuestro sistema de defensa. Muchas personas que consumen lácteos, en los niños, por ejemplo, que les dan todas estas enfermedades respiratorias, que tienen fiebres continuas, que tienen amigdalitis, que tienen bronquitis, que tienen resfriados, gripas continuas, suspendan ustedes los lácteos por un mes y mirarán cómo estas mucosas comienzan a retomar su función inmunológica de defensa frente a patógenos que están entrando. Pruébenlo y después nos hacen sus comentarios en nuestro canal. Dos de los importantes profesionales en salud de los que nosotros recomendamos, de los que tenemos en cuenta su experiencia y su trabajo. Hay muchísimos ahorita, pues vamos a ir citando poco a poco en la medida en que se vayan presentando en nuestras clases, los iremos citando en nuestras aulas taller. Max Sisson es un experto en salud y fitness. Uno de los conceptos, ha escrito varios libros también sobre este tema. Pero ¿qué dice, entre otras cosas, Max Sisson? Que los péptidos de colágeno, nuestro organismo tiene 29 clases de colágeno. Los colágenos están en la proteína animal, hacen parte del tejido animal, hacen parte de todo tejido conectivo a nuestro organismo. El colágeno es una de las principales proteínas. Creo que más del 30% de nuestro organismo está compuesto por proteínas de colágeno. Pues resulta que las bacterias a nivel intestinal degradan también los péptidos de colágeno. Son ya fracciones de proteína, ya que se degradan a nivel intestinal, y que sirven de alimento a nuestras bacterias. Sin necesidad, reemplazan por completo la necesidad de comer fibra insoluble. ¿Qué es la fibra insoluble? Lo que siempre nos mandan algunos profesionales a las personas que tienen, por ejemplo, estreñimiento, los mandan a comer ensaladas, los mandan a comer verduras, los mandan a comer fibra concentrada con el propósito de que incremente ese bolo fecal, haga una presión a nivel del lumen del colon y termine evacuando toda esta materia fecal acumulada en el colon a veces por 3, 4, 5, 10 días. Pero esa no es la solución, porque esta fibra que nosotros no podemos metabolizar, que es de los vegetales, que está compuesta de celulosa, porque no la podemos, porque no podemos alimentarnos de ella, porque no tenemos un sistema metabólico para hacerlo. Los animales que son herbívoros, sí, ellos se alimentan de fibra vegetal, son capaces de atravesar la pared de la célula vegetal, que está compuesta precisamente de celulosa, que es una proteína muy fuerte. Ellos la rompen con sus ácidos y con sus microorganismos y sus bacterias que producen en sus intestinos por un proceso fermentativo muy fuerte, muy fuerte. Y logran acceder a los pocos nutrientes que en su interior tienen las células vegetales. Nosotros no podemos hacer eso, por eso la fibra, tal y como la comemos, sale por nuestro ano, por nuestro colon, y lo único que hace es incrementar el volumen y tratar de empujar, tratar de obligar fisiológicamente al colon a evacuar. Pero además termina lastimando la mucosa y esa es la parte más delicada. Mucho cuidado con eso.
termina lastimando la mucosa. Ya vimos que tenemos que cuidar esa mucosa intestinal porque ahí viven bacterias tan importantes como la Akkermansia. Aquí solo estamos nombrando una sola, de más de las de 1000 especies que existen en nuestro microorganismo. Así que tenemos muchísimo todavía que seguir estudiando sobre esta gran cantidad y variedad de microbiota intestinal. Esta fibra por eso no es saludable. Aquí hay una oposición en su concepto profesional. Otros profesionales dicen que la fibra es necesaria, que nuestras bacterias intestinales necesitan esta fibra para poder alimentarse. Pues no necesariamente. Nosotros somos más partidarios de este concepto que contradice ese concepto tradicional de creer que comemos vegetales, ensaladas, verduras para alimentar la microbiota que está en nuestros intestinos, y eso no es así. Pues esa microbiota se alimenta ¿de qué? Como dice Marxison, de los péptidos de colágeno, pero la doctora Sarah Mead también es una de las profesionales. Ella ha publicado ya muchos estudios relacionados con encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica en el Reino Unido, y ella dirige su propia clínica. Aquí está la fuente, ustedes la pueden consultar. Ella dice que las bacterias y las levaduras digieren felizmente el tejido conectivo de la carne. ¿Cuál es el tejido conectivo de la carne? Pues el colágeno, el mismo colágeno del cual habla Marxison. Ella ha trabajado ya de tiempo completo en el Servicio Nacional de Salud y en práctica médica independiente. Pues nos llama muchísimo la atención estos conceptos de estos profesionales. En nuestra próxima clase vamos a profundizar un poco más sobre algunos de los conceptos que tiene la doctora Sarah Mead sobre el tema de salud intestinal y salud en general en el organismo. Así que, ¿por qué lo traemos a nuestra clase? Yo no quiero que de pronto nos vamos a perder en estos conceptos, simplemente que ustedes tengan claro, no es necesario que ustedes se aprendan todo este tema de microbiota, de nombres de las bacterias, de ácidos grasos de cadena corta. Bueno, simplemente entender de manera sencilla que nuestras bacterias, nuestros microorganismos, no solo bacterias, sino hongos y otros microorganismos que están en nuestros intestinos, se alimentan de manera saludable de colágeno y se pueden alimentar también de mantequilla clarificada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mantequilla clarificada contiene también butirato, que es un ácido graso de cadena corta. Vamos a los alimentos que son ricos en polifenoles. ¿Por qué? Porque ellos contienen gran cantidad de estas bacterias y son alimento también para ellas. O sea, son probióticos y prebióticos a la vez. Como todos los frutos rojos son muy ricos en polifenoles, los que ustedes pueden ver aquí, las moras, las fresas, los arándanos, etcétera, etcétera. La manzana roja también, pero con su piel. Nosotros ya les hemos enseñado a fermentar las frutas y ustedes pueden ir produciendo sus propios probióticos y prebióticos en los vinos y en los vinagres que les hemos enseñado en nuestras clases. El té verde también es muy rico en epigalocatequinas. Todos estos polifenoles y todas estas sustancias son antioxidantes y antiinflamatorias, y entre otras cosas reducen el estrés. Adicionalmente, el cacao, el chocolate, muy rico también en polifenoles, es antioxidante, también es antiinflamatorio y es muy rico en magnesio,
ayuda muchísimo al tránsito intestinal, por eso es muy recomendado para las mujeres, para que en esta etapa de la menopausia y todas las personas, no solo para la menopausia, en el caso de las mujeres, sino para los niños, los jóvenes, los adultos, que tengan una deficiencia de Akkermansia muscímicas. Alimentos ricos en polifenoles. La miel, que nosotros hemos venido incluyendo en nuestro sistema de nutrición, es uno de nuestros alimentos preferidos. También es rica en polifenoles. Entre más oscura es la miel, pues más concentrada en polifenoles es. No solo es un probiótico y un prebiótico, sino también un nutriente, un supernutriente, es un superalimento. Contiene en sí misma más de 20 aminoácidos, pero de esos, los esenciales, los que más necesita nuestro cuerpo, como metionina, lisina, fenilalanina y histidina, y otros aminoácidos esenciales, no esenciales, que también nuestro cuerpo puede fabricar. También produce enzimas, como la glucosa oxidasa, que degrada pues la glucosa, la diastasa y la catalasa. Tiene ácidos acéticos, como el ácido cítrico málico y el ácido láctico. Es importante recalcar que tiene ácido acético y ahorita lo vamos a ver por qué. También contiene vitaminas del grupo A, D, C, D y K, minerales, rica en potasio, calcio, hierro, magnesio y zinc. Muy rica también en flavonoides, que también, como los polifenoles, tienen características antioxidantes y antiinflamatorias, y otros compuestos adicionales, como polen, que es uno de los nutrientes 1A hoy en el tratamiento de algunas enfermedades. Pero este alimento, este superalimento, nosotros lo convertimos en un probiótico natural fermentándolo. Podemos hacer vino de miel y nosotros logramos fermentar y pasar de la fase del vino al vinagre de miel. Ya tenemos nosotros un excelente probiótico. Yo diría que el mejor probiótico, me arriesgo a hacer esa aseveración, que hay en el planeta Tierra, es el vinagre de miel. Cuando nosotros fermentamos la miel y la convertimos en vinagre, no solo estamos nutriéndonos con todos los nutrientes que la miel contiene, sino también estamos enriqueciendo y recomponiendo nuestra microbiota intestinal con uno de los superprobióticos más saludables que hay en la naturaleza. Así que los invito a que retomemos el hábito de tomar los vinagres siempre 1 hora antes del almuerzo, 10, 15 o 20 centímetros de vinagres, pero no del vinagre que venden en el supermercado, sino los vinagres que les hemos enseñado a preparar en la cocina. Son probióticos excelentes para el colon, en el caso de distensión abdominal, gases, estreñimiento, úlceras, súper saludable para el colon. Ya saben ustedes, ya en el tercer semestre ya deben saber cómo lo deben fermentar, pero los que ingresan a nuestro canal y no lo saben, pueden ir al canal Academia Digital Salud en tus Manos en YouTube y mirar las clases del primer semestre, creo que está en el módulo 6, donde les enseñamos a hacer estos probióticos de manera natural. Uno de los más conocidos sin duda es el vinagre de sidra de manzana, pero todas las frutas y las verduras son susceptibles de fermentación. Esta es la madre del vinagre. Cuando hacemos bien el proceso de fermentación de los vinos hasta convertirlos en vinagres, este es el resultado que obtenemos. Nosotros tenemos madres de vinagres ya de varios cultivos y ahorita las vamos a ver. Hay otros alimentos que el ser humano ha aprendido a fermentar, unos más para conservarlos, por ejemplo en ácido acético,
y a los cuales llamamos encurtidos. Se depositan en en estos recipientes con tapa cerrada. No hay necesidad de refrigerarlos y ellos se pueden conservar de manera natural. La kombucha también se la aconsejo que la preparen. Es un té endulzado a base de levaduras y bacterias. Estos ya son alimentos que el ser humano ha venido fermentando ya hace mucho tiempo, desde que descubrió el trigo y pudo hacer panes. Estos son panes de masa madre, fermentados también con un proceso mucho más delicado, fermentativo, con levaduras especiales. El repollo en salmuera, pues es el chucrut, muy famoso en Alemania. El miso en el Japón, lo hacen a base de soja, cereales, le incluyen sal marina y contiene un hongo que se llama koi. El kimchi en Corea, a base de repollo y col. El roquefort, y estamos nosotros ya en este proceso de aprender a fermentar el queso normal y convertirlo a base de este hongo que se llama Penicillium roqueforti. Es un hongo azul que coloniza, que se alimenta de las proteínas y de los azúcares de la leche. Los fermenta, pero los lleva a un punto fermentativo muy saludable, tanto que llega a producir penicilina a nivel intestinal. Cuando nos alimentamos de estos quesos ya fermentados y madurados, estamos nosotros consumiendo un antibiótico que va a llegar, estos hongos van a llegar a colonizar nuestros intestinos y van a estar ahí al acecho de bacterias que quieran infectar nuestro organismo. ¿Qué les parece? Ya otros han fermentado mucho más el yogur, nosotros no lo aconsejamos, no aconsejamos ningún fermento que venga de los lácteos. El único que lo aconsejamos es el Penicillium roqueforti o estos hongos azules que dan esta apariencia a los quesos. Los búlgaros tampoco los aconsejamos, pues hay mucha gente que los toma, que son a base de levaduras y de lactobacilos. ¿Por qué no los aconsejamos? Porque precisamente tienen estas bacterias, estos bacilos que se llaman lactobacilos, que son acidófilos y que se edifican nuestra mucosa intestinal y nos inflaman y cambian toda nuestra digestión. Estas son las madres que nosotros hemos obtenido durante muchos cultivos que hemos realizado. Este es de frutos rojos, este es de anamú, esta es una madre de manzana verde con 2 verduras, especial para bajar de peso. Este vinagre fue el último de los que obtuvimos en nuestros cultivos, que es una madre de vinagre de miel. Lo aconsejamos, es uno de los mejores probióticos, como ya lo dijimos. Estos microorganismos generalmente contienen Saccharomyces, contienen hongos, contienen bacterias anaeróbicas y bacterias aeróbicas. Son muchísimas variedades. Entre más nosotros variamos los cultivos, estas madres de vinagre no hay que botarlas, hay que conservarlas así como ustedes lo miran aquí en un recipiente de tapa cerrada en el refrigerador. El vinagre debe cubrir totalmente la madre para protegerla, porque cualquier superficie que quede desprotegida, pues seguramente va a ser colonizada por otros hongos. Y así la conservamos. Y cuando vamos a hacer otro cultivo, volvemos a utilizar nuestra madre y poco a poco la vamos enriqueciendo. ¿Por qué es tan importante el ácido acético que contiene el vinagre? Una de las características del vinagre, pues, es el contenido de ácido acético. Porque el ácido acético se puede convertir en acetato y el acetato es precursor del butirato. ¿Qué es el butirato? Ya lo dijimos, es un ácido graso de cadena corta que actúa como principal fuente de energía para las células del colon. Refuerza la barrera intestinal, reduce la inflamación y desempeña un papel importante en el metabolismo energético
y en la función inmunitaria. Miren qué tan importante es consumir el ácido acético que contienen los vinagres, porque es una fuente de acetato, precursor de butirato y obviamente pues, de salud intestinal. Estos son los probióticos naturales que hoy nosotros tenemos en nuestra tienda de Vital Salud en tus Manos. Ustedes los pueden adquirir. Tenemos el vino del miel, el vinagre de anamú, el vinagre para bajar de peso de manzana verde y otras 2 verduras, de frutos rojos y el vinagre de miel, que es uno de los últimos que hemos producido. Igual ustedes lo pueden producir. Nuestro propósito en la Academia Vital ha sido enseñarles todo lo que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo y que ustedes lo apropien y conviertan su cocina en un espacio de salud, de bienestar y de vida para toda la familia. No somos lo que comemos, somos lo que las bacterias fabrican con lo que comemos. Ese es un concepto muy diferente de nutrición. Así que de aquí en adelante vamos a comenzar a nutrirnos para nutrir nuestras bacterias, las que son saludables, para vivir una vida y una vejez muchísimo más saludable. Es todo un ecosistema en simbiosis. Simbiosis significa equilibrio. Simbiosis significa vivir en comunidad. Las bacterias saben vivir con nosotros. Nosotros aún no sabemos cómo convivir con ellas, pues debemos aprender. Y ese es el propósito número 1 de esta clase, que aprendamos a conocerlas, aprendamos a nutrirlas, aprendamos a multiplicarlas y recibamos de ellas todos esos beneficios que ellas nos pueden dar para nuestra salud. Es lo que nosotros denominamos biología funcional. Pues hay más de 100 billones de bacterias en nuestro organismo. Tenemos muchísimas más bacterias que células. Cuando uno come muy variado, hay más de 500 a 2000 especies de microorganismos como firmicutes, bacteroides o actinobacterias. Pero cuando nosotros comemos siempre la misma clase de alimentos, pues la variedad de la microbiota se reduce. ¿Cuáles son sus funciones? Y yo quiero recordárselas aquí para terminar. El microbioma bacteriano, yo les había comentado en alguna oportunidad que cuando se descubrió el genoma humano, pensábamos nosotros que estábamos como en la cadena alimenticia, en la punta de la cadena alimenticia. Pues no teníamos más de 20.440 genes en todo nuestro organismo. Un gusano, se me escapa en este momento el nombre, tiene menos de 1 milímetro, tiene casi este mismo número de genes que tiene un ser humano tan complejo como nosotros. ¿Por qué esa comparación? Porque esa riqueza, o sea, somos muy pobres en nuestro genoma, ese es el resultado de esta investigación del genoma humano. ¿Qué es lo que nos hace ricos en genoma? Pues el genoma bacteriano, el microbioma bacteriano. Tenemos más de 1 millón de genes bacterianos que viven en simbiosis con nuestro genoma humano. ¿Qué les parece? Así es. Esos genes también interactúan con nuestros genes. Y es ahí donde nos protegen o se enriquecen. Y de ellos depende gran parte de nuestra salud. Por eso no nos olvidemos, por favor, de tener el buen hábito de tomar nuestro vinagre, nuestro probiótico, 1 hora antes del almuerzo, todos los días. Otra de las funciones es la barrera inmunológica. La nutrición natural, pues, cuando nos alimentamos de alguna variedad de alimentos, pues llegamos a tener más de 600 a 1000 especies. Hoy la nutrición moderna, la alimentación moderna nos ha limitado
No llegamos a tener más de 120 especies, muchas de ellas inflamatorias, que nos están enfermando. Los microorganismos y las bacterias son inmunomoduladoras, nunca se olviden de eso. ¿Qué hacen ellas? Entrenar, primero formar una barrera intestinal, como ya lo dijimos, para evitar que entren patógenos a nuestro organismo. Rechazan ya los que vienen en los alimentos, los desechan por la materia fecal, pero los que pretenden entrar también son identificados. Ellas son capaces de entrenar a nuestro sistema inmunológico interno y enseñarle qué microorganismos, qué bacterias deben de atacar y cuáles no. Esa es una función inmunomoduladora muy importante para nuestro sistema de defensa. ¿Por qué es importante? Porque es aquí donde se pueden desarrollar muchas enfermedades autoinmunes, porque el organismo puede atacar también a nuestras propias células de nuestro propio organismo y terminar produciendo unas enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, como el lupus eritematoso sistémico, como la misma tiroiditis de Hashimoto, etc. Y otra de las funciones indudables son las de nutrición. Nuestras bacterias nos nutren, nos alimentan, nos cuidan, nos mantienen saludables. Así que si queremos tener una vida y una vejez saludable, cuidemos nuestra microbiota intestinal. Un saludo para todos desde la ciudad de Pasto y un abrazo. Esperamos que nos sigan en nuestro canal Academia Digital Salud en tus Manos. A todos los suscriptores de la Uni3 les anunciamos desde ya que vamos a hacer un curso especial para ellos, para que sigan en nuestro canal. Vamos a hacer un curso intensivo, creo que de un mes, como de 4 clases, que les va a interesar muchísimo. Y ya lo vamos a estar publicando en el canal de Uni3. Un abrazo para todos y recuerden que la salud comienza en nuestros intestinos.